Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El sistema informático que se usará en las elecciones presidenciales del 2021 genera un nuevo impasse entre los miembros del Consejo Nacional Electoral. El primer paso lo dio el vicepresidente de ese organismo, Enrique Pita. Advirtió que uno de los temas pendientes y que sigue generando problemas es que se utilizará el sistema informático que se ha venido aplicando durante muchos años en varios comicios. Además afirmó que pareciera que hay un CNE paralelo, uno que maneja, dirige y decide y contrata y sigue adelante, toma las decisiones, mientras otro que cuestiona porque no conoce mucho a profundidad o porque considera que las decisiones que se toman no están ajustadas a la ley o a la práctica. De su parte, el vocal José Cabrera dijo que Pita busca desacreditar el proceso electoral y recordó que el propio vicepresidente del organismo, después de las elecciones seccionales del 2019, reconoció que no hubo problemas en el sistema de escrutinio, sino que se registraron inconvenientes en la comunicación de los resultados. Cabrera confirmó que existen retrasos en la reingeniería del sistema informático, pero aseguró que es por la falta de asignación del presupuesto. Con 10 minutos saludamos entonces con el vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera. Consejero Cabrera, buenos días, bienvenido, le saludamos. Una vez que ya el Tribunal Contencioso Electoral ha dado su veredicto respecto a este recurso interpuesto en contra del binomio conformado por el señor Andrés Arauz y el señor Carlos Rabascal. ¿Cómo va a actuar ahora el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es lo que procede y en qué tiempo van a terminar de calificar ya de manera definitiva a este binomio de Centro Democrático de la Unión por la Esperanza? Consejero Cabrera, buenos días nuevamente, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Un saludo también a la ciudadanía. Bueno, sí, la noche de ayer por los medios de comunicación me enteré de esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo seguiría el proceso? Voy a hacerle rápidamente, lo más resumido, cómo continuaría este tema. Luego de que sea comunicado oficialmente el Consejo Nacional Electoral, no sé si lo hicieron anoche o lo hagan hoy en la mañana, recurren 3 días para que cualquiera de las partes interponga algún recurso, que en este caso sería una ampliación o una aclaración acerca de la sentencia. Caso contrario, a los 3 días, el Consejo Nacional Electoral continúa con el proceso y entraría a la revisión de las subsanaciones que se les pidió a la organización política que lo haga. Si luego de conocer si lo hicieron o no las subsanaciones, el Consejo Nacional Electoral saca una resolución, la misma que nuevamente puede ser impugnada ante el Consejo Electoral mismo o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si es que no hay estos recursos ante el Consejo Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral, en 2 días quedaría la resolución del Consejo Nacional Electoral en firme. Entonces, todavía hay camino que recorrer. Hago esta aclaración porque en algunos medios de comunicación escucho que con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral ya está en firme esa candidatura. Todavía no está en firme. Tiene que el Consejo Nacional Electoral conocer si es que se subsanaron o no lo que se solicitó y tomar una resolución. Esa resolución puede ser impugnada o apelada. Entonces, luego de eso sí ya quedaría en firme cualquier resolución que tome el Consejo Electoral. En el caso específico del binomio Arauz-Rabascal, consejero, buenos días. Lo que tienen que subsanar es que el tema de la cédula en el caso de Arauz, el tema de la inscripción definitiva de Rabascal, ¿cuáles son los documentos o parte del trámite que tienen que subsanar? Bueno, justamente lo que usted indicó, había una copia de la cédula que se subió al sistema informático
de manera incorrecta la del señor Arauz. Y en cuanto al señor vicepresidente, candidato a vicepresidente, se tenía que realizar un cambio, se podría decir, del candidato, ya que el señor Correa tiene sentencia en firme y no puede ser candidato. Entonces, tenía que presentar todos los documentos, la organización política y el nuevo candidato. Consejero Cabrera, en el caso de que exista una nueva impugnación, por ningún lado podrá ser sobre el mismo tema que ya ha sido rechazada por el Tribunal Contencioso Electoral, tomando en cuenta que esta es una decisión de última instancia. Es decir, cualquier organización política que intente, una vez que ustedes procedan con la calificación del binomio, impugnarlo por una causa similar a la que ya fue rechazada por el Consejo Nacional, por el Tribunal Contencioso Electoral, ya no es viable. No, ya no es viable, ya sería en el caso de que nosotros tomemos una resolución. En cuanto a la subsanación, sería el tema contra esa resolución del Consejo Electoral, en cuanto a la subsanación, si cumplieron o no cumplieron. Entonces sería sobre esa resolución, ya no sobre el tema que acaba de resolver el Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo de última instancia. Es decir, en cuestión de plazos, consejero, ¿para cuándo ya tendríamos, digamos, la noticia de que el binomio Arauz-Rabascal está o no definitivamente inscrito en el proceso? No puedo decir plazos exactos porque depende de los recursos que presenten. Por ejemplo, si en estos 3 días, para que quede en firme lo del Tribunal Contencioso Electoral, presentan aclaraciones, solicitud de aclaración o de ampliación, se aumentarían los tiempos. No podríamos conocer hasta que esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral quede en firme. Luego nosotros conocemos la subsanación, igual existen 2 días para impugnar o apelar nuestra resolución. Es ahora que posiblemente la ciudadanía va a entender por qué se alargó en el 2019 el proceso electoral en Manabí y Los Ríos, porque los candidatos seguían presentando sus recursos a que tienen derecho. Es otro de los temas que ahora se entiende por qué tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral no cambiaron la fecha de la primera vuelta, porque los candidatos y las organizaciones políticas tienen derecho a todos estos recursos y se podía extender y no había el peligro, el riesgo de que no estén entregadas las credenciales del 24 de mayo, que como establece la Constitución. Por estas razones es que se estableció que el proceso sea el 7 de febrero, porque pueden las organizaciones políticas, los candidatos, aplicar todos los recursos a los que tienen derecho, y todo esto va incrementando los tiempos para dar una respuesta. Incluso dentro de las reformas del Código de la Democracia se establecieron los tiempos de tal manera que tengan una respuesta lo más pronto posible en las organizaciones políticas y los candidatos. Ahora estamos en la calificación de candidaturas. Luego del proceso electoral igual tienen derecho a apelar, a impugnar, a aclarar, a ampliar, y todo esto lleva tiempo, lleva plazos. Ese es el tema. Todo depende de que las organizaciones políticas y los candidatos apliquen o no todos los recursos que tienen derecho. Supongamos que en estos 3 días no hay ninguna aclaración ni apelación. Si el día miércoles o jueves estaríamos conociendo el Consejo Electoral la subsanación. Si nosotros resolvemos, tienen 10 días, igual para 2 días para impugnar o apelar nuestra resolución. Si no lo hacen, quedaría en firme. Pero todo depende qué acciones tomen las organizaciones políticas, la ciudadanía. Consejero Cabrera. ¿A esta hora cuántos binomios están inscritos, consejero? A esta hora se encuentran 7 binomios ya inscritos digamos que se encuentran ya en firme las candidaturas, porque
hay 17 inscritos, pero en firme ya se encuentra la candidatura de Democracia Sí, la alianza creó Partido Social Cristiano, Partido Izquierda Democrática, Ecuatoriano Unido, el Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica y la Alianza Honestidad, lista 1751. Se encuentran ya en firme. Esperemos en el transcurso de la mañana que el Tribunal Contencioso Electoral nos confirme si ha habido o no recursos en cuanto a las candidaturas de Alianza País, Avanza, Pachacuti y Construye, que anteriormente era Ruptura. Si es que ya no han existido ningún recurso, también ya hay la posibilidad de que entren ya como candidaturas en firme. Pero al momento son 7 las que están en firme. Consejero Cabrera, ¿se está cumpliendo el cronograma electoral? Le pregunto esto tomando en cuenta que todavía no terminan de concretarse la entrega de recursos, ahora más con un nuevo titular en la cartera de finanzas. ¿Hay alguna definición sobre el tema de los recursos y cómo esto está afectando al cumplimiento del cronograma electoral? Usted había advertido que esto podría ocasionar una serie de problemas al momento de querer cumplir con este cronograma. ¿Qué está pasando con este asunto? Bueno, el cambio de señor ministro de Finanzas se dio hace pocos días. La señora presidenta ha solicitado ya una audiencia, todavía creo que no le dan respuesta. Me supongo que el señor ministro está enterándose de la situación financiera del país, me supongo. El presupuesto se mantiene en lo que el Pleno aprobó, que es los 114.317.185 dólares. No ha habido ninguna reforma. Entonces, eso de salir a los medios de comunicación a decir que hay un nuevo presupuesto que la señora presidenta ha concertado con finanzas es una irresponsabilidad. El presupuesto se ha mantenido en lo mismo. Si es que existiera alguna variación en el presupuesto, tendría que aprobar el pleno del Consejo Electoral, no solo la presidenta. Lo que sí debo informar es que de parte de finanzas se ha hecho un desembolso hasta el 10 de octubre, la última fecha que se hizo, por un total de 13.672.599 de los 114 millones, 13.672.000 se ha entregado, que serán utilizados para lo que es contratación de las juntas provinciales electorales, del personal, el anticipo que se debía dar al Instituto Geográfico Militar para la impresión de documentos electorales, para la contratación del personal, y para el área informática se ha entregado 5.187.847. En total son 13.672.599 que se ha hecho la asignación presupuestaria. Con estos valores se ha iniciado ya los contratos para la adquisición de equipos, para la contratación de personal, de técnicos que se necesita para el área informática. Y esa es la situación que, insisto, es delicada y preocupante, porque sabemos de la situación económica del país, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de llevar un proceso limpio, transparente, respetando la decisión de cada uno de los ecuatorianos. Y para esta transparencia, para este proceso limpio, necesitamos también recursos para llevar a cabo. Con finanzas, en principio, con el señor ministro anterior, se habló de que algunas funciones del Estado iban a colaborar. Por ejemplo, Ministerio de Salud, que iba a apoyar con los kits electorales, pero no se ha concretado. Que el SECAV iba a dar la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto. Se habló, pero no se ha concretado. Actualmente estamos en una situación difícil de que por la pre-campaña necesitan los funcionarios de las delegaciones provinciales y de la matriz movilizarse en las vías, hacer control de vías, y todavía no hay los vehículos que supuestamente nos iba a entregar el Estado conjuntamente con sus conductores. Entonces no se pueden movilizar en las delegaciones provinciales para hacer
control de vías en la pre-campaña. Entonces, todas las direcciones, todas las delegaciones provinciales están sufriendo retrasos, no pueden cumplir con todas sus funciones. Eso es preocupante. Espero que lo más pronto existe esta reunión del señor ministro Pozo con nuestra presidenta y aclarar estos temas y ya definir en qué se puede colaborar de parte del gobierno, que estamos muy de acuerdo, o que ya nos den el presupuesto, las asignaciones presupuestarias para seguir con los contratos que son necesarios para el proceso electoral. Sin embargo, nosotros continuamos con el proceso. Sí, Alexis. Permítame una inquietud. A ver, queda claro que a ustedes no han entregado ni siquiera el valor correspondiente al 10% del total del monto que requieren para organizar las elecciones. De hecho, un poco más de 13 millones, no llegan ni a los 14. Por un lado. Lo otro, dice, parte de los convenios, que muchos de ellos no se han cumplido, es que el Ministerio de Salud entregue los kits electorales. ¿Cómo el Ministerio de Salud entrega los kits electorales? Perdón, es los kits sanitarios, perdón, y gracias por la aclaración, Alexis. No los kits electorales. Muchas gracias por la aclaración. Son los kits sanitarios. Los kits sanitarios son los que aparentemente se ofreció, pero no se llega a concretar. Entonces no hay una definición ya para que ellos sean los responsables, porque no queremos que llegue el proceso electoral y el día del proceso electoral no existan los kits electorales. Y el proceso electoral es responsabilidad del Consejo Electoral. Sobre nosotros va a caer toda esa responsabilidad y por esa razón es que exigimos, sí, muy bien, si quiere el Ministerio de Salud ayudarnos con eso, qué bueno por el país, pero ya concretemos. Les decía que el proceso continúa, también lastimosamente se ha dado una versión de qué pasa con los organismos internacionales que van a observar. Debo informarles que 4 misiones de observación internacional han confirmado, como es la Unión Europea, ¿cuáles son? Es Transparencia Electoral, como es AWEB, UNIORE, del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se encuentra ya un técnico en el país, incluso ya tuvo la semana anterior reuniones con el área de sistemas, con el área de procesos electorales, con planificación, y están haciendo ya el acompañamiento, el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. CAPEL, antes de la pandemia, ya vino con sus técnicos, se reunieron con el área informática, hicieron sus observaciones. Por esta situación de la pandemia no han podido asistir personalmente, pero ha habido 3 sesiones virtuales con los equipos de tecnología. Entonces, se sigue avanzando con los procesos y con acompañamiento internacional. No es cierto de que que se ha parado el tema de observación internacional, están haciendo el acompañamiento. Que con las universidades no se ha podido trabajar. La situación de la pandemia es complicada. Si actualmente los jóvenes no están asistiendo a las universidades, sino por videoconferencias, entonces es imposible. Debo indicar que el técnico de PNUD, el señor Javier Meilán, igual ha habido una reunión ya con la presidenta, con el representante residente de PNUD, la señora Matilde Mort, y el señor técnico Javier Meilán. Entonces, se sigue avanzando en el tema del acompañamiento internacional. Consejero Cabrera, ¿se han solucionado la diferencia de opiniones en cuanto a los sistemas informáticos, al sistema de transmisión de resultados electorales? El consejero Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, decía que van a tener que hacer parches, que debió haberse modernizado y que no se tomaron a tiempo las decisiones en cuanto a este aspecto del proceso electoral. ¿Cómo está este tema? A ver, es falso decir que no existe una planificación para el área de sistemas, pues el 10 de marzo del 2020 aprobamos por unanimidad el PETI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación 2019-2021. También se conformó una comisión técnica integrada
por los delegados de todas las consejerías para el seguimiento y cumplimiento del mismo, solicitado por el señor vicepresidente Enrique Pita. El sistema informático fue desarrollado por funcionarios, por los técnicos del Consejo Nacional Electoral para el proceso 2017, no es verdad de hace muchísimos años, no, en el 2017 se utilizó el sistema que fue creado por los técnicos del Consejo Nacional Electoral, sistema que la misma OEA indicó en su observación que el sistema informático no tuvo ningún problema, el sistema de escrutinios, que lo que hubo el problema es en la comunicación de resultados por la página web. Incluso el señor Pita, luego del proceso electoral, hizo declaraciones en el pleno del Consejo Electoral que él reconocía que el sistema de escrutinios funcionó correctamente y que hubo problemas en la comunicación de los resultados, pero que el sistema funcionó correctamente. Muy bien, nosotros con toda la responsabilidad se ha elaborado un plan de una reingeniería para poner mayores controles, recibiendo las observaciones del equipo de técnicos de las consejerías, observaciones de la OEA, observaciones de Contraloría General del Estado, observaciones de diferentes organismos internacionales, de la misma Comisión Técnica de Catedráticos que se organizó, comisión técnica que fue aplaudida por la OEA, por los organismos internacionales y que se va a continuar. Entonces, se está realizando en la reingeniería, reforzando la trazabilidad, de tal manera que queden los logs auditores de cada uno de los procesos. Se está reforzando seguridades, todo el sistema es perfectible y día a día en tecnología hay que ir mejorando. Incluso nosotros responsablemente salimos en noviembre o diciembre con la señora presidenta a indicar que los equipos informáticos ya habían terminado su vida útil en lo que es servidores, los servidores que por su capacidad de almacenamiento y de velocidad de procesamiento no son las máquinas bonitas, de estuche bonito, que decía el señor Luis Verde Soto. Qué pena que se trabaje de esa manera y por cuestiones personales, vanidades personales, políticas, se atente contra la seguridad del proceso electoral y la tranquilidad del país. Nosotros seguimos trabajando. Consejero. Sí, Alexis. Yo quisiera preguntarle, con respecto a lo sucedido el día de ayer en Bolivia, su reflexión sobre la necesidad de dar paso o dar lugar a la publicación de resultados a boca de urna o no. Ya vimos lo que sucedió ayer en Bolivia. De acuerdo a esa experiencia, ¿cuál es su criterio? ¿Se debe o no se debe aprobar a que exista la publicación de resultados a boca de urna? Lo cual podría de alguna forma también contradecir de los resultados oficiales. Bueno, nosotros en el plan operativo no contemplamos el tema de conteo rápido de parte del Consejo Nacional Electoral, porque justamente pensando en esta situación, los resultados oficiales deben ser los que dé el Consejo Electoral ya del sistema de conteo de escrutinios. El sistema de conteo rápido lo vamos a autorizar para que hagan los organismos particulares, empresas particulares que deseen hacer el conteo rápido, pero los resultados oficiales deben ser del Consejo Nacional Electoral, los definitivos. Por esa razón no se estableció el tema de conteo rápido dentro del presupuesto y dentro de la planificación del proceso electoral. Consejero Cabrera, tengo una inquietud adicional. Por acuerdo de la mayoría del Consejo Nacional Electoral el pasado 16 de octubre, se concluyó que aquellos ciudadanos que vayan a reemplazar a un precandidato inhabilitado deberán cumplir con la aceptación de la nominación, que era parte de la fase de democracia interna que se consumió ya entre el 9 y el 23 de agosto pasado. ¿Cómo entender esta disposición de la mayoría del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué implica?
Bueno, implica la seguridad que quienes van a ser los candidatos, que por cualquier situación, por enfermedad, por renuncia, de los que estuvieron candidatos en la democracia interna, los reemplazos acepten las candidaturas, porque ya se dio algún caso que alguien que no había dado su consentimiento se estaba ocupando su nombre. Entonces, eso incluso en las mismas primarias. Por esa razón se exigió que los candidatos, los que vienen a reemplazar, también firmen la aceptación. De esa manera se está confirmando que se está dando ese nombre, ese candidato, con su aceptación, con su aprobación. Pero firman esta acta de aceptación de la nominación ¿ante quién? ¿Ante el CNE? ¿Ante su el propia CNE. organización? Ante el CNE. Recordemos que en el reglamento que se viene utilizando desde el 2012, indica que la firma de aceptación debe ser en unidad de acto con el representante del Consejo Nacional Electoral. Entonces, es en unidad de acto en la que firma el candidato con el representante del Consejo Electoral. ¿Tienes alguna otra inquietud, Alexis? Nada más. Nada más, me permiten nada más para informar al país. Nosotros como Consejo Electoral hemos mantenido reuniones con ECU 911, con el COE Nacional, preocupados por la situación que se dio en los últimos días de la inscripción de candidaturas. Que nosotros dentro del Consejo Electoral tenemos establecidos los protocolos, incluso el número de personas que podían acompañar a los candidatos. Sin embargo, todos vimos en las calles que hubo bastante gente, que fue muy preocupante, que había incluso gente que no utilizaba mascarillas, no utilizaban los protocolos de seguridad, y debido a la pandemia esto es poner en riesgo a los ciudadanos. Por esta razón se va a conversar con organizaciones políticas, con la Asociación de Municipalidades. Recordemos que dentro de los recintos y de las oficinas del Consejo Electoral nosotros estamos trabajando con los protocolos que indicó el COE Nacional, pero afuera de los recintos nosotros no tenemos competencia, ahí más bien en los municipios. Todos sabemos que alrededor de los recintos electorales hay las ventas ambulantes, etcétera, ese día de las elecciones. Entonces queremos también ya anticiparnos y trabajar en conjunto para ordenar ese tema y que no exista riesgo para la salud de los ecuatorianos. También estamos en reuniones con el CONADIS, porque ya se tienen que establecer los mecanismos para el acceso al voto en el programa de voto en casa, voto asistido, voto preferente, plantillas en braille, pero todo hay que chequear en el contexto de la pandemia, de la seguridad de los ciudadanos, pero también el derecho a sufragar. Estamos trabajando en esos temas. También el tema de las auditorías a todos los sistemas del Consejo Nacional Electoral de parte de las organizaciones políticas. Concluyó el plazo de inscripción y me parece que no existió ningún representante de ninguna organización política. Entendemos que debe ser por la situación de este momento que se encuentran en inscripción de candidatos y todo lo demás. Entonces, la señora presidenta me comentó que se va a ver un nuevo espacio, una nueva fecha para que puedan inscribirse y tengan derecho a este tema de las auditorías. En todos estos temas estamos trabajando y esperamos que en los próximos días ya informemos al país de todos los avances, porque es muy penoso que del mismo Consejo Electoral se diga que no se está avanzando, que el sistema informático es parchado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que informar al país las cosas positivas. Sí, estoy de acuerdo que exista diferencias en un organismo colegiado, pero lo que es penoso es que se desinforme al país, que no se diga la verdad lo que está pasando en el Consejo Electoral. Nada más, eso es, Alexis de Teña. Gracias por la
oportunidad de informar al país. Muchísimas gracias a usted también por su tiempo y su presencia virtual, al señor José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, que nos ha acompañado esta mañana en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, consejero. Gracias a ustedes. En Punto Noticias, la noticia vive.